Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar en la vida abundante, la vida abundante. La expresión que tenemos por delante es una palabra que está puesta después de una expresión teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es así que hay una carrera que necesitamos avanzar. Por eso la vida abundante es una vida de bendición. Y esta expresión que tenemos por delante significa ordenado o establecido de antemano, lo que tenemos ordenado o establecido de antemano. Cada carrera es hecha a medida que nos es dado a elegir nuestra carrera, y eso nos hace, o eso lo hace Dios. Dios es el que elige nuestro transitar diario. Él es el que da a conocer su camino. La Escritura habla a través del salmista cuando decía: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas a andar. Hay una carrera que tenemos por delante que ha sido diseñada por el Señor. Dios ha diseñado ese trazo o ese transcurrir o ese transitar. Él nos muestra y nos da nuestra posición y nuestro destino, nuestra posición en Dios, pero también nos da nuestro destino. Lo que Él elige puede no ser lo que hubiéramos escogido nosotros. Dios quiere darnos vida abundante. Posiblemente lo que Él eligió para nosotros no es lo que nosotros hubiésemos deseado tener o elegir. Pero qué bueno es que podamos entender que Él quiere que podamos disfrutar la vida abundante. Por eso pensemos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hace que podamos entender cuál es el camino que Él nos ha trazado. Cuando pensamos en la voluntad de Dios, primero podemos entender lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios incluye la voluntad de Dios para la vida de cada creyente. Incluye tres dimensiones: el qué, el dónde y el por qué. Ya en alguna oportunidad lo estuve enseñando. El qué, el dónde y el por qué. Hablamos de la voluntad operativa de Dios, también la voluntad geográfica de Dios y la voluntad motivadora de Dios. Entonces, la voluntad operativa de Dios es el qué. El qué. Dios tiene algo que quiere que hagamos con nuestra vida. Él tiene establecido algo para nosotros. Tiene una tarea específica para cada creyente. Tiene algo específico para cada uno de nosotros. Mirad, dice la Escritura, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre, dice la palabra del Señor en San Marcos 13:33, 34, dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase, y le dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Es necesario que entendamos el qué del Señor, la voluntad
operativa de Dios, lo que Él está desarrollando para cada uno de nosotros. Un ministerio definido por el don espiritual. Por ejemplo, en San Juan capítulo 2, el versículo 5, la mamá del Señor Jesús, la Virgen María, le dice a los siervos en unas bodas en Caná de Galilea, le dice: haced todo lo que Él os dijere. Haced todo lo que Él os dijere. Si no hubiera hecho los hombres exactamente lo que el Señor les mandó, yo creo, hermano, que no hubieran podido obtener lo que estaban esperando. ¿Qué había ocurrido? Resulta, mis hermanos, que estaban en una boda, y dice la palabra del Señor que faltando el vino, entonces la madre de Jesús se preocupó y dijo: falta el vino. Y entonces el Señor le dice a María: ¿qué tienes conmigo? Pero el Señor indicando que todavía no era su tiempo. Pero María, la madre de Jesús, busca a unos siervos y le dice a aquellos hombres: haced todo lo que Él os dijere. Haced todo lo que el Señor dijere. El Señor les indica y les dice: llenen esas cantinas de agua. Aquellos hombres llenan las cantinas de agua, y después le dice: ahora repartan, y lo llevan al maestresala, es decir, al encargado de la fiesta. Y este hombre, al probar el vino, dice: ¿cómo es posible que dejen el mejor vino para lo último? Pero era que el Señor había convertido el agua en vino. ¿Por qué ocurrió esto? Porque los hombres que fueron asignados para desarrollar o hacer lo que el Señor les dijo que hicieran, lo hicieron conforme Él lo hizo, conforme Él lo dijo. Les dijo: repartan ya. Y ellos comenzaron a repartir. Posiblemente pensaban: bueno, seguro van a tomar agua. Ahora, esas cantinas eran las que usaban para la purificación, es decir, no estaban tan limpias que digamos. Pero el Señor trajo pureza y convirtió el agua en vino. No hubiera ocurrido un milagro, ni hubiese alguna producción divina por medio de ellos, si no hubiesen hecho lo que el Señor les dice que hagan. Por eso, mis hermanos, es muy importante saber que la vida abundante la podemos disfrutar cuando hacemos la voluntad de Dios. Y entonces, en esta voluntad operativa, Dios quiere que hagamos. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Pero hay una voluntad hermosa. Y antes de dar a conocer esta voluntad, que es la voluntad geográfica, Dios muestra el hacer. Él es el que produce el hacer. Lo que Él nos dice es preciso en el instante que cada uno de nosotros es asignado para hacer lo que Él nos dice que hagamos. Entonces, en segundo lugar, la voluntad geográfica de Dios es el dónde. ¿Dónde quiere el Señor que cada uno de nosotros avancemos? Dios tiene un lugar donde quiere que estemos. Ese es el lugar donde suplirá nuestras necesidades. Si estamos en el lugar equivocado, entonces no tendremos su provisión. Dios le dijo a Elías en una oportunidad que fuera al arroyo de Querit. Allá en el arroyo de Querit, allá iba a estar, y Dios iba a enviar cuervos que lo iban a alimentar y que les daba de comer. Dice la Escritura que traían alimento todas las mañanas y todas las tardes a Querit. ¿Dónde estaba Elías? Estaba donde el Señor le dijo que estuviese. Y cuando el Señor nos dice dónde debemos estar, que es la voluntad geográfica,
debemos estar donde Él nos dice que debemos estar, porque Él quiere suplir todas nuestras necesidades. A Elías estaba, y la población en aquel momento estaban en un momento en dificultad porque había mucha hambre, pero resulta que por el hecho de Elías haber ido al arroyo de Querit, allí llegaban los cuervos y les traían alimento en las mañanas y en las tardes. Si Elías hubiera estado en otro lugar, no había tenido la provisión de Dios. ¿Dónde el Señor te está diciendo que estés? Muy importante saber la voluntad geográfica. Y la otro aspecto es la voluntad motivadora de Dios, el por qué. ¿Por qué? Algo que nos motiva. Dios no se ocupa únicamente de lo que hacemos y de dónde lo hacemos, sino también el por qué lo hacemos y con qué recursos hacemos lo que estamos desarrollando. En Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nada de lo que hacemos, hermanos, aún dentro de la voluntad de Dios, es aceptable si lo hacemos sin la fe en Él. Entonces necesitamos tener fe. Es necesario para que avancemos, para estar dentro de la voluntad de Dios, para que estemos en los parámetros divinos. Tenemos que estar haciendo lo correcto, tenemos que estar haciendo lo correcto en el lugar correcto y por la razón correcta. Hacer lo correcto en el lugar correcto y por la razón correcta. Allí está entonces el qué, el dónde y el por qué, para bendición de nuestra vida y para descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida como personas. Debemos avanzar en el propósito de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, está la voluntad de Dios no declarada o no escrita de Dios. Hay cosas que posiblemente usted dice no están aquí en la Biblia, no están escritas en la Biblia, y esa es la voluntad no declarada y no escrita de Dios. Pero ¿cómo podemos entonces hacer esa voluntad? ¿Cómo podemos hacer la voluntad que no está declarada ni está escrita para mi vida específicamente? Tenemos que entonces aceptar la voluntad que está declarada y que está escrita en este libro, para que podamos desarrollar la voluntad de Dios presente para nuestra vida, la voluntad específica para nuestra vida. Entonces, si conocemos lo que está escrito y lo que está declarado por Dios en su palabra, entonces vamos a empezar a accionar en lo que, aunque no está escrito, para mi propia vida personal entiendo los principios que me llevarán a desarrollar una acción efectiva para recibir la bendición de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Qué hermoso es esto. Si yo entiendo lo que está escrito aquí en esta palabra, entonces voy a saber cuál es la voluntad precisa, en el momento preciso, en el lugar preciso, y lo que indica la voluntad precisa para mi vida, de tal manera que avanzo agradando al Señor. Nunca hallaremos la voluntad de Dios no declarada hasta que empecemos a hacer la voluntad declarada. Algunas veces decimos: Señor, quiero hacer tu voluntad, muéstrame tu voluntad, y no acudimos a la palabra de Dios. Entonces no vamos a poder hacer la voluntad no declarada mientras no hagamos, no obedezcamos la voluntad declarada. Amén. ¿Dónde está la voluntad declarada? En la Biblia. Y entonces, cuando entendemos la voluntad declarada por Dios para la vida del creyente, en esa dimensión tan amplia y tan hermosa, entonces el Señor me va ubicando en el momento preciso para que yo haga lo que es preciso, porque es necesario para el crecimiento de mi vida, precisamente por eso. Amén. Entonces, ¿cuál es
la voluntad declarada? Vamos a entender la voluntad declarada para que podamos empezar a hacer lo que, aunque no está declarado para mi vida, sé que es efectivo para mí. Entonces podemos ver 7 cosas que debemos hacer y que con certeza Dios quiere que hagamos. Es algo que está claro en la palabra del Señor. En primer lugar, algo que está claro es que seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios, que seamos salvos. Dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí estás incluido, ahí estoy incluido, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, algo que quiere el Señor para mi vida es que sea salvo. Ahí comienza algo hermoso en mi vida. Dios empieza a tratarme a mí como su hijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando yo entiendo que soy hijo de Dios, porque me he arrepentido del pecado que antes existía en mi vida, entonces el Señor empieza a depositar galardones en mi corazón, en mi vida, en mi ser. Y aunque hay muchas cosas que no están declaradas, sé que por el hecho de ser hijo de Dios ya tengo muchos beneficios. Amén. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos beneficios para bendición. Otra de las cosas que están declaradas, la palabra de Dios lo dice, que seamos santificados. El Señor quiere que seamos pues santificados. Dice la Escritura en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Oh, hermano, qué hermoso. Ya estoy entendiendo lo que declara el Señor. Primero declara que quiere que yo sea santo.